Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 26 de agosto del año 2026 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están relacionados con los conflictos globales. Exclusivamente nos vamos a estar enfocando en el conflicto que se está desarrollando en Europa, ¿sí? En un conflicto que se desarrolla en el territorio de Ucrania, donde se enfrenta Rusia contra toda la OTAN, pero en el territorio de Ucrania. Hoy este directo un poquito más tarde de lo normal, pero importante traerles algunas informaciones que han estado, pues, dando vueltas por aquí, dando vueltas por allá en diferentes canales, en diferentes medios, y nosotros por supuesto vamos a estar también divulgando muchas de estas. Como saben, hace un par de días se celebró en Ucrania, bueno, reunión con Zelensky y varios mandatarios. El Reino Unido en tono cada vez más belicista. También visitó Ucrania el ex asesor para supuestamente las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que fue el tristemente célebre Kate Kellogg, diciendo también que en Ucrania se deberían ya movilizar a las mujeres. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando. Zelensky, que habló de un supuesto plan de paz, un plan de paz que no tiene ningún sentido, donde proponía que Rusia pues se retirara de la línea de contacto a la misma distancia que se iba a retirar Ucrania. Imagínense que Rusia, como han visto en las últimas actualizaciones que hemos hecho de manera diaria, ya Rusia está entrando en las grandes ciudades del Donbass. Nos referimos a Ruskovka, Kramatorsk, Sloviansk. ¿Qué sentido tendría para Rusia detenerse ahora? Ningún tipo de sentido, de verdad, ningún tipo de sentido. Y bueno, también por supuesto muchas declaraciones importantes, cada vez Ucrania rogando más por misiles, incluso rogándole misiles a Corea del Sur, a otros países. También entre las noticias importantes, como saben, el director de la CIA de los Estados Unidos estuvo volando desde los países bálticos hacia Moscú de una manera bastante repentina, bastante rara. Se ha especulado mucho sobre esta visita, aunque en realidad las declaraciones tanto de Rusia como de Estados Unidos le han restado bastante importancia a ese viaje, pero lo cierto es que voló desde Letonia hasta Moscú. Y bueno, sorprendió bastante esta visita sorpresiva del director de la CIA, en este caso el señor Radcliffe, en Moscú. Al mismo tiempo, bueno, siguen varias declaraciones importantes de la escasez de hombres que tiene el ejército ucraniano en el campo de batalla. Están recurriendo cada vez más a mercenarios, están tratando de reclutar mujeres. Han visto cómo las tropas rusas están atravesando estas defensas precisamente porque no hay prácticamente soldados ucranianos, o no es que no hay prácticamente, todavía quedan muchos soldados, pero no la cantidad suficiente o necesaria para frenar al empuje del ejército ruso en el Donbass, al menos de esa manera. De manera muy importante, quiero mencionar que en las últimas horas se realizó un ataque mortífero, un ataque letal contra un centro comercial en la región, en la ciudad de Donetsk. Esto sobre todo lo vamos a estar hablando porque cuando se hablaba del ataque ruso al centro comercial en Kryvyi Rog, algunas personas no estaban de acuerdo con este tipo de ataque, pero en este canal siempre dijimos que Rusia estaba respondiendo precisamente a los ataques que estaba realizando el ejército ucraniano. Y bueno, ahí como han podido ver, la naturaleza del régimen de Kiev, completamente fascista, ha atacado la región de Donetsk y un centro comercial donde ya se reportan mínimo 10 personas que han perdido la vida. Así que, y por cierto, fue atacada con los Storm Shadow, también con bombas entregadas por los Estados Unidos. Así que, como pueden ver, el conflicto no hace más que escalar, Rusia está respondiendo de manera contundente. Además, Rusia está avanzando en el frente. Ya creo que, a pesar de que todos los medios occidentales han querido mostrar esa narrativa de que Rusia no está avanzando en el frente, ya cada vez les es más difícil ocultar la realidad, y la realidad es que Rusia sí está avanzando. Ya no pueden ocultarlo y bueno, ya se han visto soldados rusos ya incluso en una de las grandes ciudades del Donbass. Así que como pueden ver, queridos amigos, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar quiero saludar de verdad a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión, personas que vienen desde cualquier parte del mundo, no solamente en el continente americano, sino también que nos ven desde Europa, desde Asia, desde Oceanía, desde África, desde todos los continentes. De verdad, gracias a todos por sumarse a nuestra transmisión. También gracias
gracias a los que están participando desde muy temprano ya en el chat. Sean todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Saludos especiales a nuestros suscriptores, también a los miembros del canal y saludos a los moderadores de Frente Militar y Geopolítico. Dicho esto, vamos ya a comenzar, queridos amigos, porque la verdad tenemos mucha información, muchísima información para compartir con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco, ¿no?, de esta famosa propuesta de paz, según el periódico The Times, que publicaba esta información, una propuesta de paz que evidentemente, una propuesta de paz que es inaceptable para Rusia. Según The Times, Ucrania, junto con el equipo de Trump y los europeos, elaboraron un plan para poner fin a la guerra. Zelensky presentó una propuesta para poner fin a la guerra que contempla un alto al fuego, miren esto, la retirada mutua de las tropas rusas y ucranianas del frente, y la creación de una zona de amortiguación, según informa The Times. Imagínense esto, ¿no? El plan fue elaborado por Kiev conjuntamente con representantes de la administración Trump y funcionarios europeos. Los estadounidenses tienen varias propuestas adicionales que presentarán más adelante. El Vaticano también podría sumarse al debate sobre el plan. El arzobispo Paul Richard Gallagher se reunió con Sergei Lavrov el martes y es posible que le transmita la propuesta ucraniana, según señala el periódico. Bueno, ¿qué decir de todo esto? Ya creo que una vez se había hablado de este tema. Ucrania buscando por todos los medios que llegue un alto al fuego, como sea, están sufriendo bastante. No digo que Rusia no esté sufriendo los ataques ucranianos, los está sufriendo también. Pero en este caso, repito, quien sale perdiendo es Ucrania, que no solamente está sufriendo los ataques rusos, que son 10 veces más fuertes que los que hace Ucrania, sino también Ucrania está perdiendo terreno. Y bastante, por cierto. Por eso quieren un alto al fuego como de lugar. Y entonces quieren un alto al fuego en un planteamiento totalmente sin sentido, ¿no? Imagínense lo que plantean estos señores. Lo que plantean estos señores es que exista ya un alto al fuego, digamos que la línea del frente se detenga aquí en este momento, donde está. ¿Sí? Rusia que ya está a 3 kilómetros de Kramatorsk, a 5 de Sloviansk, tropas rusas que incluso ya entraron en Druzhkovka. Imagínense, ¿no? Que Rusia se detenga aquí y que ahora entonces suceda algo como esto, ¿no? Que Rusia pues retroceda, digamos que digan, bueno, vamos a las tropas rusas que retrocedan 50 kilómetros y Ucrania también va a retroceder 50 kilómetros y vamos a establecer una zona que va a ser una zona de amortiguación que va a ser administrada por una tercera parte que evidentemente serían tropas de la OTAN, o sea, algo que no tiene ningún sentido, pero ninguno de verdad, y que por supuesto Rusia no va a caer en este cuento, mucho menos ahora que el frente está a punto de tocar las grandes ciudades del Donbass, que son Sloviansk y Kramatorsk, sin duda alguna, ¿sí? Entonces, para nada, este plan está condenado al fracaso completamente, pero una vez más, la insistencia de Ucrania en un alto al fuego, porque saben que están sufriendo bastante. Y este plan de paz está condenado al fracaso, como ustedes pueden ver. Evidentemente, Rusia rechazó tajantemente esta posibilidad. Ya visitó el Vaticano, visitó el representante del Vaticano, el arzobispo Paul Richard, visitó a Sergei Lavrov. Sergei Lavrov dio una respuesta contundente. No hay posibilidad alguna de que haya un alto al fuego. No va a existir alto al fuego en este momento y bueno, evidentemente pierden el tiempo completamente en hacer este tipo de declaraciones y de supuestas negociaciones porque Rusia no lo va a aceptar. Y la situación de Ucrania de verdad es bastante mala. Según el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, la defensa aérea de Ucrania está sufriendo una escasez de interceptores no solo para los misiles Patriot. Según el portavoz de la Fuerza Aérea Yuri Ignag, Ucrania carece de misiles no solo para los Patriot, sino también para plataformas terrestres y aeronaves. Debido a la escasez, los sistemas de defensa aérea ucranianos no han podido interceptar misiles balísticos durante varias semanas. La Fuerza Aérea Ucraniana ha vuelto a dejar de publicar datos sobre el número de objetivos balísticos lanzados y derribados, es decir, a Yuri Ignag, que es precisamente el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana. La situación con los misiles ucranianos, los misiles de defensa aérea, a pesar de que les están llegando en estos días algunos interceptores Patriot de los países occidentales, no son tantos los que les están llegando como para defenderse del próximo ataque masivo que va a realizar Rusia. Y es que Ucrania también ha recibido la negativa de Corea del Sur, que se ha negado nuevamente a suministrar misiles Patriot a Ucrania. Seúl ha decidido no suministrar a Kiev misiles interceptores modernos PAC-3, alegando la necesidad de preservar sus propias reservas en caso de posibles provocaciones por parte de Corea del Norte. Y bueno, por cierto, tiene razón para hacer esto Corea del Sur. Ahora les voy a decir por qué. En julio,
En julio, el asesor de Zelensky, Alexander Kamyshin, se reunió con representantes del Ministerio de Defensa de Corea del Sur y solicitó que Ucrania recibiera misiles Patriot. Zelensky declaró anteriormente que Kiev necesitaba interceptores adicionales para sobrevivir al próximo invierno. Y claro que Corea del Sur le va a decir que no, porque no tiene muchos PAC-3, que son los más modernos. Le tiene que decir que no porque Corea ese es el único medio que tiene para defenderse de los misiles de Kim Jong-un, los KN-23, los KN-24, los KN-30, que ya han sido probados en combate real, han sido probados en la guerra y que tienen una efectividad muy buena. Y bueno, imagínense que Corea les entregue también a los ucranianos los interceptores, pues se quedaría sin sus propias reservas y podría ser blanco fácil de los KN-23, KN-24, KN-30 de Kim Jong-un que han sido ya probados en la guerra de Ucrania. Además, Bloomberg, que ha estado muy activo y ha publicado varios artículos interesantes, el primero de ellos tiene que ver con lo mal que lo está pasando Ucrania también en cuanto al tema no solamente de los misiles, sino los ataques realizados por Rusia, que es una consecuencia de todo esto. Rusia ha realizado tantos ataques que ha provocado una crisis de cereales en Ucrania. Y esta crisis de cereales podría prolongarse hasta el año 2027. Según informa Bloomberg, los problemas con las exportaciones del Mar Negro podrían obligar a los agricultores ucranianos a dejar sin cultivar alrededor del 20% de sus tierras la próxima primavera. Si no se toma una decisión sobre las exportaciones, Ucrania reducirá la producción y dejará sin cultivar aproximadamente el 20% de su territorio. Esto significa que no se producirán 12 millones de toneladas de cereales. 12 millones de toneladas de cereales, declaró Yevgeny Osipov, director ejecutivo de Kernel. Según él, en los últimos 2 meses, las exportaciones a través de los puertos del Mar Negro han caído a menos del 10% del nivel del principio de año. Si la situación no cambia, las consecuencias de la crisis actual podrían extenderse hasta la cosecha de 2027. Y en realidad la situación en Ucrania es cada vez peor, queridos amigos, y a tal punto que hay declaraciones del ex ministro de Defensa ucraniana, en este caso Mikhailo Fedorov, donde afirma que Ucrania está perdiendo la guerra. Y así lo decía Mikhailo Fedorov en declaraciones exclusivas a Reuters, expresaba precisamente que Ucrania está perdiendo la guerra contra Rusia. Ya ni siquiera lo digo yo, bueno, esto yo lo sé y lo saben ustedes también, pero que lo diga el ex ministro de Defensa, ¿sí? Me parece bastante interesante. Ucrania está perdiendo la guerra contra Rusia, afirma el ex ministro de Defensa ucraniana Fedorov. En una entrevista con Reuters, Mikhailo Fedorov afirmó que Kiev dispone de varios meses para tomar decisiones clave que podrían cambiar el curso del conflicto. Parece que estamos perdiendo la guerra poco a poco, dijo, y añadió que Ucrania todavía tiene posibilidades de ganar, pero necesita un plan claro para poner fin a la guerra. Según Fedorov, Kiev carece de un entendimiento común sobre una estrategia ganadora y el desarrollo se ve obstaculizado por la corrupción, el nepotismo, la dependencia política de las agencias gubernamentales y la incapacidad para implementar rápidamente nuevas tecnologías. Estimó la eficacia del Estado ucraniano en tan solo un 5% y afirmó que ya existen tecnologías que podrían ralentizar el avance del ejército ruso. Por cierto, reconociendo implícitamente que Rusia está avanzando. Fedorov también cree que a Ucrania solo le quedan unos pocos meses para llevar a cabo la operación de aislamiento de Crimea antes de que Rusia se adapte a las nuevas tácticas, aunque todo parece indicar que Rusia ya se ha adaptado. Al mismo tiempo, rechazó las declaraciones de Zelensky sobre la presión externa en relación con las elecciones y admitió que Ucrania podría encontrar la manera de celebrarlas incluso en condiciones de guerra. Recuerden que el ex ministro de Defensa ucraniano ya había criticado a Zelensky por no realizar elecciones en Ucrania. Lo ha criticado muchísimo por esta decisión. Y bueno, recuerden que esto en Ucrania ya es imposible, queridos amigos. Ucrania es una dictadura en este momento, una dictadura total, no solamente por el hecho de que Zelensky vaya ya camino a su 8º año como presidente de Ucrania, cuando se sabe que Ucrania los presidentes solo son 5 años.
Las elecciones debieron realizarse en 2024, en mayo. Han pasado ya más de 2 años de eso. Al contrario, la guerra se sigue extendiendo. Y bueno, evidentemente el dinero que viene de Europa es en esas sumas tan grandes que vienen desde Europa, pues por supuesto que son una tentación para Zelensky. Y bueno, para todos los que trabajan cerca de él. Aunque este señor ha sido completamente expulsado como ministro de Defensa y bueno, evidentemente ya no forma parte de esas grandes tajadas del pastel, ¿no? Esas grandes porciones del pastel representados en miles de millones de euros y de dólares, si se quiere ver, que llegan a Ucrania. Así que Ucrania está perdiendo la guerra. Y lo saben todos, lo sabe también Kate Kellogg, que se ha dado cuenta que, como decíamos ya en un programa anterior, es el momento de movilizar a las mujeres. Por lo tanto, la guerra ha cambiado ya su curso y esto ya no es hasta el último ucraniano, sino hasta la última ucraniana. El ex representante especial de Trump, Kate Kellogg, pidió a Ucrania que movilizara a las mujeres. Kate Kellogg afirmó, ya no es la primera vez, recuerden que Reznikov, el ex ministro de Defensa, otro ex ministro de Defensa, también dijo que había que movilizar mujeres. Bueno, Kate Kellogg afirmó que no ve ningún problema, ninguno, en reclutar mujeres para el ejército y cree que son capaces de luchar tan bien como los hombres. Es muy importante que las mujeres, como parte de la sociedad, se dediquen al servicio público. Citó la experiencia de su familia. Su esposa sirvió en las fuerzas paracaidistas y participó en la operación en Granada. Y su hija se graduó de la Academia Militar de los Estados Unidos y luchó en Afganistán. Imagínense, queridos amigos, ya habíamos hablado de esto en un video, una de las actualizaciones que hacemos diariamente. Imagínense. Su hija luchó en Afganistán. ¿Contra quién? ¿Sí? Contra pastores de ovejas con Kalashnikov, que no tenían drones, que no tenían misiles, que no tenían, imagínense, que no tenían artillería. Imagínense, ¿no? ¿Qué comparación tan grande hace este señor diciendo que su hija luchó en Afganistán? ¿Sí? Nada que ver con la guerra de Ucrania, como tienes un amigo como el ejército ruso. O sea, como tienes que combatir contra el ejército ruso, un ejército en toda regla, con blindados, con misiles, con bombas FAB que te destruyen una posición y te barren completamente las propias trincheras, te destruyen edificios. Imagínense, ¿no? Qué comparación tan sencilla a este señor que no tiene ningún tipo de vergüenza al estar declarando estas estupideces en este caso, ¿no? Bien, nada, voy a quitar esta lámina inmediatamente porque de verdad que no tiene sentido lo que ha dicho el señor Kate Kellogg, aunque lo que sí está claro es que la guerra va a seguir, eso sí. Ya no solamente los hombres van a morir en Ucrania, van a morir muchas mujeres también, lamentablemente, ¿no? No sé qué se piensa Zelensky con la demografía de su país, un país que ha perdido prácticamente la mitad de su población por una razón o por otra. Y que bueno, parece que quieren seguir hasta quedarse con 1 millón de habitantes. Un país que llegó a ser en la época soviética de 50 millones de habitantes. Así que imagínense. Seguimos con Bloomberg. ¿Qué nos viene a comentar nuevamente Bloomberg? Bueno, el medio Bloomberg nos viene a comentar que Rusia se está preparando para una escalada de ataques contra Ucrania en medio del estancamiento de las negociaciones. Se está considerando la posibilidad de lanzar ataques con misiles balísticos de mayor envergadura contra Kiev, incluyendo objetivos en la zona central de la ciudad. También se prevé que se intensifiquen los ataques contra la infraestructura en otras ciudades ucranianas. La posible escalada está ligada al hecho de que las negociaciones para un acuerdo de paz han llegado a un punto muerto. Todos los mecanismos de negociación se han derrumbado y las partes se han vuelto al punto de partida. El Kremlin no pondrá fin a la guerra bajo la presión económica de las sanciones y los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo e instalaciones logísticas rusas. En respuesta a los ataques contra refinerías de petróleo y almacenes de Wildberries y Osun, Rusia pretende atacar los sectores más sensibles de la economía ucraniana y ya los está atacando. Pero es que Bloomberg no se ha quedado aquí, sino que Bloomberg ha ido más allá y ha dicho que Rusia, esto es en otro artículo, miren cuántos artículos de Bloomberg, teníamos que no es el mismo que Rusia está intensificando su campaña de ataques híbridos contra los países que suministran armas y fondos a Kiev, dejando a Europa sin un plan de respuesta. Desde ciberataques hasta drones armados y misteriosos incendios provocados, las tensiones aumentan en todo el continente, mientras la guerra en Ucrania se prepara para entrar en su 5º invierno. Este mismo mes, Polonia
afirmó haber frustrado un intento de asesinato ordenado por Rusia contra un ciudadano estadounidense originario de Ucrania, mientras que Estonia acusó a Moscú de estar implicada en un incendio en una fábrica de drones, según informa Bloomberg. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que los responsables de los ataques híbridos pagarían un precio después de que se descubriera un dron cargado de explosivos cerca de un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig, lo que desató especulaciones sobre la posible implicación de Moscú en el intento de atentado. A ver, si Rusia está realizando ataques híbridos, me parece lo mínimo, y voy a decir lo mínimo que puede hacer, porque cuando tenemos fábricas en Europa que día tras día llevan armamento a Ucrania, desde Polonia, desde Alemania, pasando evidentemente por Polonia, por Hungría, o tenemos todos estos países que llevan armas y armas, fabrican drones, se los entregan a Ucrania, o cuando dicen, por ejemplo, como el Reino Unido abiertamente que le van a dar las licencias a Ucrania para producir los Storm Shadow, o que le van a entregar drones a Ucrania para que siga. Bueno, cuando tenemos todo esto, para mí realmente lo que me gustaría es que Rusia ni siquiera realizara ataques híbridos, sino ataques directos en toda regla y poder atacar esas fábricas en Alemania, en Polonia, en Reino Unido, en Francia, ¿sí? Eso es lo que me gustaría de verdad. Pero sabemos que eso provocará una respuesta completa de la OTAN, al menos eso es lo que pensamos, y Rusia tendría que responder incluso con armas nucleares. Nadie quiere que pase eso. Al menos yo no quiero que eso suceda. Pero imagínense, ataques híbridos es lo mínimo que se puede hacer cuando tenemos estos países que se han cansado todo el tiempo de mandar armas, misiles, municiones, aviones, blindados a Ucrania, que provocan también desastres como el que ha ocurrido hoy, como por ejemplo el que ha ocurrido precisamente en Donetsk, ¿sí? Porque por si no lo saben, y ahora aprovecho la ocasión para decirlo, aquí mismo, en la República Popular de Donetsk, en Donetsk, para todos aquellos que decían que Rusia había atacado civiles con el ataque a Kryvyi Rog, donde atacaron el centro comercial, les presento un ataque realizado por Ucrania con misiles de la OTAN, con Storm Shadow, también con bombas entregadas por los Estados Unidos, que han atacado un centro comercial y que parece ser una venganza directa en toda la regla para todos aquellos que todavía, los que quedan todavía defendiendo a Ucrania y a la OTAN, ¿sí? A estas organizaciones belicistas. Bueno, la OTAN es una organización belicista totalmente, Ucrania es un estado fallido. Y bueno, pueden ver ahí ese ataque donde se reportan mínimo ya en este momento 10 personas fallecidas, una gran cantidad de heridos. Tenemos más imágenes del ataque al centro comercial realizado en Donetsk, en la ciudad de Donetsk, la ciudad capital de la República Popular de Donetsk, que hoy es parte de Rusia. Más imágenes del ataque. 10 personas han perdido la vida. Se han encontrado los restos de este ataque, ataque de verdad traicionero realizado por Ucrania, donde pues llegaban estas imágenes de los restos, ¿no?, de los misiles lanzados. Y bueno, hay algo que delata que se han utilizado también, además de las bombas de los Estados Unidos, se han utilizado los famosos Storm Shadow Scalp. ¿Por qué? Bueno, sencillo, aquí vemos los restos y aquí vemos algo que dice claramente France. Yo vuelvo y repito, yo sé que Francia, sé que Reino Unido están con todo por apoyar a Ucrania y darle el armamento. Lo que me sigue insultando es la paciencia rusa. Ya no voy a decir para atacar Francia directamente, porque ellos siguen diciendo que Francia no está atacando directamente a Rusia, cuando todo el armamento que le han dado a Ucrania ha servido para matar civiles como estos que están muriendo. Hay otro ataque más en Lugansk. No. Todo esto para que vean después, cuando Rusia responda, cuando mueren civiles en Ucrania, los medios occidentales de esto no van a decir nada de las muertes rusas, ¿no? Pero me sigo preguntando por qué Rusia no ataca objetivos de Francia y del Reino Unido en el mundo. El Reino Unido tiene bases todavía en Irak, por ejemplo, y en otras partes del mundo. Francia tiene bases en África todavía, también en Oriente Medio. ¿Qué espera Rusia para, no sé, simular que les está entregando armamento a las milicias de esos países, por ejemplo, los hutíes o otras milicias que están
cerca de las zonas que todavía de las ex colonias francesas en África y barrer todavía esas bases. ¿Qué espera Rusia para hacer eso? O sea, se han demorado mucho, de verdad lo digo, y esto es una cosa que siempre he pensado. ¿Por qué Rusia no ha entregado, digamos, armamento a los propios hutíes para hundir buques del Reino Unido que pasan por el Mar Rojo? Hace rato Rusia debió hacer eso. Pero bueno, ni cortos ni perezosos, los ucranianos, el ejército de la OTAN, que le entrega armas a Ucrania, pues también atacó otra zona importante aquí en Lugansk. Y lo peor del caso, ¿saben qué cosa es, queridos amigos? Un bus con varios pasajeros. También aquí perdieron la vida 9 pasajeros por un ataque con drones ucranianos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Si sumamos entre una cosa y otra, 19 civiles han muerto en Lugansk y Donetsk, lugares donde Ucrania prometió que estos serían sus... Recuerden, ¿no? Que Ucrania había dicho que estas eran sus regiones. Bueno, imagínense, ¿no? Sus regiones. Son sus regiones, supuestamente, pero está supuestamente matando, aniquilando a las mismas personas que supuestamente ellos consideran sus propios ciudadanos. Entonces no entiendo nada, la verdad. Lo cierto es que han muerto en un ataque y otro, si sumamos 19 personas, uno en este ataque a un bus, con un ataque con drones, ahí lo pueden ver, y bueno, el otro, este ataque al centro comercial que ya les hemos mostrado, para que nadie me venga a decir después que los ucranianos y la OTAN son unos santos, que Macron es un santo, que el primer ministro ahora mismo del Reino Unido, que ni siquiera me sé su nombre, es un santo, que Mersch es un santo, es muy bueno, es de verdad tremendo, de verdad, qué chéveres son. Y la verdad es que son personas que evidentemente no les importa, o sea, están llenándose los bolsillos de dinero, los muertos los ponen en mayor medida los ucranianos, también los ciudadanos civiles ya, tanto de la Rusia continental o de la antigua Rusia como los de la nueva Rusia. Y bueno, esto no hace más que escalar, queridos amigos, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? ¿Qué les puedo decir? A tal punto que Rusia está bastante molesta con todo esto que está pasando, y bueno, se ha especulado mucho sobre el último viaje realizado por este director de la CIA que llegó supuestamente para pedirle a Putin que no atacara a Europa. Esto ayer fue una especulación que realizó el Wall Street Journal. Igual la voy a leer, aunque hoy tanto Rusia como Estados Unidos han dicho que fue una visita rutinaria. El director de la CIA llegó para pedirle a Putin que no atacara a Europa ni a los países de la OTAN. Esto lo publicó ayer el Wall Street Journal. Michael Weiss informa que la tarea de Radcliffe podría consistir en intentar disuadir a Putin de llevar a cabo operaciones contra países europeos. Weiss atribuye esto a la información de inteligencia de Estados Unidos, y esta información la ha compartido recientemente con Polonia, los estados bálticos y Escandinavia, así como el creciente número de incidentes en el flanco oriental de la OTAN, ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y presuntas actividades de sabotaje. También hay versiones que indican que el jefe de la CIA intentará convencer a Moscú de que ponga fin a las operaciones militares en el 2026. Bueno, esto es un absurdo total, de verdad lo digo, un absurdo tremendo. Una moratoria mundial sobre los ataques contra la infraestructura energética y portuaria en Rusia y Ucrania, el alto el fuego en las regiones de Kharkov y Sumy supone un paso hacia la desescalada. Es decir, supuestamente esto es algo que Wall Street Journal quería supuestamente decir, ¿no? De que sí, de que realicen un alto el fuego en Kharkov y Sumy. Y en realidad, bueno, ¿qué sentido tendría para Rusia detener las hostilidades en Kharkov y Sumy cuando ya Rusia lo ha dicho que no se va a detener? ¿Saben por qué? Porque si Rusia detiene las operaciones en este amplio frente que va desde Sumy hasta Kharkov, eso implicaría que Ucrania pues tendría, por supuesto, un montón de recursos y mano de obra que les dejarían de estar en este frente tan amplio que recorre toda esta zona, y bueno, los podría utilizar solo en Donetsk, que es lo que pretende Ucrania, que Rusia no avance, o sea, que Rusia se detenga en Sumy y Kharkov para ellos solo concentrarse en defender Donetsk. No tiene ningún sentido esto, sino que Rusia va a ampliar el frente cada vez más, como por ejemplo la posibilidad real de lanzar una ofensiva en Chernigov. Pero bueno, regresemos a las informaciones que nos traían ayer. Bueno, perspectivas de un proceso de paz común que pueda poner fin a la guerra de Ucrania. La visita de Radcliffe a Moscú también se produce en medio de rumores de una posible movilización general en Rusia. Bueno, esto yo lo considero más bien unas especulaciones. De hecho, se habló mucho, se especuló mucho diciendo que Rusia había retirado la bandera. Bueno, en realidad sí la retiró, ¿no? O no por esa razón, ¿no? Que Rusia había retirado la bandera
de los Estados Unidos de su embajada, o que Estados Unidos había retirado su bandera, para decirlo bien, que Estados Unidos había retirado su bandera de su embajada en Moscú, y muchos pensaron que esto se debía ya a la ruptura total de las negociaciones entre los Estados Unidos y de la comunicación entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, realmente la bandera sí se retiró, pero no fue por esa razón, ¿sí? Más bien fue por otra razón, pero bueno, ya hoy está ondeando nuevamente. Y bueno, la realidad es que se especuló mucho. Pero si quieres saber lo que dijeron tanto Rusia como Estados Unidos al respecto, lo vamos a ver en breve. Para eso primero quiero decirles, queridos amigos, que a todos ustedes muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Gracias a todos los que están participando en la transmisión que hacemos actualmente de Frente Militar y Geopolítico. A todos ustedes, de verdad, gracias por participar, a todos los que están participando en el chat, a todos los que nos ven desde cualquier parte del mundo. Pero es muy importante para nosotros, queridos amigos, que la información le llegue a muchas más personas. Por eso es muy importante que dejen su like. Dejen su like, comenten, es importante para que nuestro programa le pueda llegar a muchas más personas. Gracias a todos los que lo hicieron en el directo pasado. Tuvo mucha aceptación, tuvo una gran cantidad de visualizaciones, pero fue gracias a ustedes, gracias a que ustedes dejaron su like con la velocidad de un misil Zircon. Lo hicieron, dejaron su like y bueno, también comentaron. Eso ayuda a nuestro canal a que siga creciendo y a que siga llegándole a muchas más personas que también quisieran ver esta información, que no es fácil de encontrar porque evidentemente, como decía un amigo de España, pues los medios oficialistas no transmiten nada de estas informaciones, la esconden y cuando te la ponen, pues te la manipulan. La ocultan, la manipulan y la mayoría de las veces, como saben, también mienten. Así que recuerden que tenemos un canal de Telegrama, tenemos un canal secundario que se llama Frente Militar 360, tenemos también una cuenta en X donde también publicamos mucha información. Dicho todo esto, vamos ya a continuar. Y continuamos con la respuesta que daba Rusia, precisamente. El viaje del director de la CIA a Rusia estaba vinculado a contactos con agencias de inteligencia, según informó el Kremlin. Putin no se reunió, a diferencia de como se especulaba ayer, Putin no se reunió con Radcliffe durante su visita a Moscú ayer, según declaró Peskov al Washington Post. Leí por ahí que decían que este señor había tenido una acalorada discusión con Putin y al punto que decían las cosas prácticamente se habían ido a las manos, pero no, la verdad no fue nada de eso. Ni siquiera se reunió Putin con este señor y bueno, el portavoz del Kremlin no especificó si el jefe de la CIA transmitió algún mensaje de Trump a Putin. El que sí habló hoy fue Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, expresó que Radcliffe estuvo allí en Rusia por algo. Y más adelante el presidente de los Estados Unidos expresaba que la visita del jefe de la CIA a Moscú podría dar resultados. El presidente de Estados Unidos afirmó que Washington espera que la visita del director de la CIA a Rusia sea productiva. Según Trump, Estados Unidos está interesado en poner fin a la guerra en Ucrania lo antes posible. De verdad, sinceramente, los veo, sí, cómo no, están muy interesados, sobre todo entregándole drones, entregándole armamento que sigue atacando a la población civil de Rusia. Así que, bueno, calificó la visita del jefe de la CIA a Moscú como un viaje de rutina, pero expresó su esperanza de que de ella surgiera algún resultado. El presidente estadounidense negó las especulaciones de los medios de comunicación que vinculaban el viaje con la intención de Putin de poner a prueba la determinación de la OTAN, las sanciones contra Irán o un posible ataque ruso contra Inglaterra. Aunque, de verdad, sinceramente lo digo, Inglaterra está para que lo ataquen. Sinceramente, está en un nivel de confrontación con Rusia sin que Rusia, lo digo así, sin que Rusia le haya hecho nada al Reino Unido. Pero está en un nivel de confrontación con Rusia que yo, de verdad, lo nunca he visto. Pero también Rusia ha dejado que ese nivel de confrontación llegue a este punto. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando Irán, y lo voy a decir aquí de esta manera, cuando Irán le dijo al Reino Unido, no participes en la guerra con Estados Unidos, podemos atacar. Muchos pensaban, bueno, ¿cómo Irán va a atacar a Reino Unido? Sencillo, la isla de Diego García. ¿Sí? Aquí, en la isla de Diego García. Irán demostró que tiene alcances en sus misiles que podían llegar a la isla de Diego García. Ya inmediatamente los británicos vieron esto, dejaron de su retórica belicista y bueno, empezaron. Pero Irán ya se lo demostró, que o sea, podemos atacarte, Reino Unido. La isla de Diego García, donde hay una base de los Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, algo semejante tiene que hacer Rusia. De alguna manera tiene Rusia que demostrarle al Reino Unido que sus actos tienen que tener consecuencias. Y ya les he dicho ya que en Irak hay bases todavía de Reino Unido,
en Irak, quise decir, también en esta zona, bueno, entréguenle armas a los hutíes, hagan algo, denle armas a los milicias de Irak y denle un bombazo ahí a esas bases. Y bueno, algo tiene que pasar. Muchos soldados rusos, y lo digo así, soldados rusos y ahora también civiles rusos han perdido la vida por ataques con armas del Reino Unido, ¿sí? Y de Francia también, por supuesto. Hoy, por ejemplo, el más reciente, los Storm Shadow que atacaron son británicos y de Francia, ¿sí? Pero bueno, ya no sé, sí creo que tiene que llegar el momento de decir, te voy a atacar y tal vez no atacar directamente al Reino Unido, pero utilizar proxies de alguna manera para que lo hagan. Bien, en Ucrania la situación está cada vez más compleja, las tropas rusas avanzan sobre el último de los bastiones ucranianos en el Donbass y creo que de esto hemos hablado y hay una gran escasez de personal. De esto vamos a hablar ahora, porque ya casi nos vamos para el campo de batalla. Es más, nos vamos ya al campo de batalla, queridos amigos. Vamos al campo de batalla, vamos a concentrarnos en el cinturón de fortalezas del Donbass, ¿sí? Vamos a concentrarnos en el cinturón de fortalezas del Donbass. A ver, Sloviansk. Bueno, la batalla por Sloviansk se acerca. Se acerca cada vez más. Aquí está Sloviansk, las tropas rusas están infiltrándose en Mykolaiivka y están acercándose cada vez más a la ciudad de Sloviansk. Hoy también fueron destruidos puentes en Sloviansk, se están comenzando a hacer evacuaciones. La situación en Sloviansk es terrible, los drones rusos están martillando al ejército ucraniano aquí. ¿Y de qué manera? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera, queridos amigos? La logística ucraniana no se puede mover por las calles. Comienza Rusia a asediar a Sloviansk desde el este, fundamentalmente. Los drones están haciendo lo suyo, atacando constantemente a los soldados ucranianos. Esto es una imagen de muchas, pero que todas estas imágenes se las colocamos siempre en el programa donde hacemos las actualizaciones. Los rusos se están acercando y, como decíamos, es cada vez más difícil esconder que Rusia se está acercando a estas ciudades. Hoy, a día de hoy, Rusia, recuerden que está acercándose a Kramatorsk desde la zona de Perchomarivka hacia Vilén, que solamente hay poco más de 3.50 kilómetros. Desde esta posición hacia el aeródromo de Kramatorsk, lo propio, un poco más, un poco menos de 4 kilómetros, aproximadamente 4 kilómetros. Y bueno, recuerden que ayer Rusia logra avanzar en esta dirección. Por lo tanto, hay un puño de ataque que viene desde esta dirección que es imparable, a tal punto que Ucrania está utilizando ya sus alambradas para frenar, para intentar frenar, porque esto realmente ya hoy en día no cumple prácticamente ninguna función. Y bueno, también están evacuando Kramatorsk, es decir, comienzan a evacuar Sloviansk, comienzan a evacuar Kramatorsk. Y bueno, ya ustedes vieron ayer y hoy en nuestro canal que el ejército ruso se ha infiltrado hasta Druzhkovka. Esto lo vimos. Hasta este punto se infiltró el ejército ruso en Druzhkovka. Soldados rusos, grupos de RG, lograron infiltrarse en Druzhkovka atravesando 12 kilómetros en profundidad. Por lo tanto, los medios en Ucrania están exaltados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tropas rusas están avanzando. Y este es un medio ucraniano sobre los últimos bastiones ucranianos en el Donbass. Los medios de comunicación evalúan la posibilidad de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y nos decía este comunicado: si las Fuerzas Armadas ucranianas no envían refuerzos para defender las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, las tropas rusas podrían llegar a las afueras de estas ciudades antes de que termine el año. Yo voy a ser más optimista. ¿Sí? Antes del otoño o antes del invierno, Rusia va a entrar aquí. O sea, no voy a decir que en agosto, pero antes de que llegue el otoño, Rusia va a entrar. Tiene que hacerlo. Les voy a explicar por qué. Pronto llega la Rasputitsa. Comienzan las lluvias, el barro, el lodo. No se puede avanzar, ¿verdad? Ni siquiera con la infantería se puede avanzar. Ni siquiera la infiltración se puede realizar. Por lo tanto, ya desde un punto de vista hasta mediático, las tropas rusas deben acercarse lo más que puedan a estas ciudades. Pero bueno, vamos a seguir este artículo. Así que declaran comandantes de varias unidades que combaten en la zona al medio del Town Baltic Sentinel. En algunas zonas el frente ya está empezando a derrumbarse lentamente. Sencillamente no hay fuerzas suficientes para detener a los rusos. Y esto es una de las claves. Ucrania no tiene personal. Por eso están llevando a los hombres como animales. Como si fueran animales. Los están lanzando a furgonetas. Un ciudadano ucraniano de a pie, un hombre va caminando, va a una panadería a comprar el pan del día.
o el pan de su familia. Y enseguida es agarrado por los miembros del TCC, lo lanzan como un animal, lo golpean, bueno, y después lo llevan al campo de entrenamiento, 2 semanas directo al frente. Así están las cosas. En algunas zonas el frente se está derrumbando, no hay fuerzas para detenerlos, dijo un oficial de una brigada ucraniana que lleva muchos años luchando en la zona de Kramatorsk-Sloviansk. En su opinión, existe un riesgo real de que las tropas rusas lleguen a la ciudad antes de que termine el año. Si esto no sucede, sucederá antes. O sea, puede suceder incluso antes del fin de año. Al mismo tiempo, el comandante del batallón de la brigada que combatía en la dirección Sloviansk compartió la misma valoración. Sus ataques se suceden uno tras otro. Por eso están avanzando. Antes sus ofensivas no eran tan intensas. Y esto, como pueden ver, ¿sí?, medios occidentales no lo están mencionando, pero los propios soldados ucranianos ya comienzan a quejarse de que las tropas rusas están avanzando sin freno hacia las grandes ciudades del Donbass, Sloviansk y Kramatorsk. Pero no solo eso. Recuerden que ayer, como decíamos, las tropas rusas lograron entrar en Druzhkovka. Ayer el medio de AMK y otros medios que nosotros publicamos a diario hablaban un poquito de qué pudo ser esta gran infiltración rusa que llegó incluso hacia Druzhkovka. Llegaron a Druzhkovka, eliminaron a los soldados ucranianos. No se sabe si están dentro. Algunos medios dicen que se retiraron, otros medios dicen que estos soldados rusos andan disfrazados de civiles por la ciudad. El hecho en sí de que las tropas rusas ya estén en Druzhkovka es una pésima noticia para el ejército ucraniano, porque estas tropas rusas pueden hacer link con otro grupo de tropas rusas que viene avanzando ya desde Raiske y desde Novofidorivka. Esto es importantísimo lo que está pasando aquí. Pero voy a ir más allá, queridos amigos. Hay un eje que está colapsando completamente, que es todo lo que viene con esta zona que incluye Andrivka, la zona de Bilocerka, que ya entró, las tropas rusas ya entraron, y la ciudad de Dobropilia. Importante todo lo que está ocurriendo aquí, por muchas razones. Y hoy precisamente este mismo medio y otros medios más, no solamente AMK, sino otros medios, mencionaban mucho que las tropas rusas están logrando infiltrarse fácilmente debido a ¿qué? A la escasez de personal de Ucrania y de la excesiva dependencia de los drones para sostener la defensa. Antes, ¿cómo ocurría? Bueno, todas estas posiciones estaban cubiertas en gran medida por muchos soldados, la infantería, en las trincheras, pero ya hoy no ocurre así. Hay muchas zonas aquí que no están cubiertas por soldados, sino que existen zonas grises, y esas zonas grises están siendo atravesadas por las tropas rusas con grupos de RG, por ejemplo, como hoy que el ejército ruso logró entrar en Bilocerka o en Bilocerk, ¿sí?, y lograron expandir su zona de control en la vía férrea al sur de Novobodiane. Todo esto ocurrió hoy. Y también el avance del ejército ruso al sur de Solot y Kolodias. Todo eso ocurrió durante el día de hoy. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Una gran escasez de personal, lo decía así, precisamente algo semejante apareció en Druzhkovka. ¿Por qué? Lo que pasó en Druzhkovka, esta infiltración de 12 kilómetros, es una consecuencia de la escasez de personal de Ucrania y de la falta de soldados concentrados cerca de la línea de contacto, ¿sí? Evidentemente provocada por la actividad de los drones. ¿Qué les parece? Y bueno, como siempre, los mapas de Maracay y Rulin, que nos traían la realidad de lo que estaba sucediendo aquí, y nuevamente estos avances que está realizando el ejército ruso. De manera que, queridos amigos, en todo este frente de Dobropilia se está derrumbando a tal punto que hoy ya tenemos la información de que Drapati, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha enviado varias fuerzas ucranianas a tratar de tapar la grieta que le ha abierto el ejército ruso en Dobropilia. ¿Sí? Le ha abierto una grieta tremenda y, por cierto, la realidad es que el ejército ruso ha seguido avanzando en un amplio frente y que, recuerden lo que siempre hemos dicho, si las tropas rusas logran avanzar más allá de la T-0514, pues van a evadir completamente Kramatorsk y Sloviansk y van a salir a las espaldas de estas grandes ciudades del Donbass. Aquí se decide todo prácticamente, queridos amigos. Lo hemos dicho siempre, lo hemos alertado y es lo que está ocurriendo. Así que Rusia, recuerden, combate en este momento en la ciudad de Dobropilia. Ya entraron en Druzhkovka, aunque no podemos hablar de combates, no vamos a decir que está allá la batalla por Druzhkovka. Vamos a decir que estaría a punto de comenzar la batalla de Druzhkovka. Se acercan a Kramatorsk y Sloviansk y sigue la batalla día a día por la ciudad de Limán, que todavía parece que queda bastante. Y bueno, queridos amigos, en la zona de Zaporizhia, como ya saben, Rusia ha seguido avanzando. Hoy capturaron la localidad
de Sirnixia, nuevamente el grupo Vostok, hoy izaba la bandera. Este grupo Vostok, constituido por valerosos guerreros, muchos provienen del este de Rusia, del lejano oriente, otros provienen de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ahí está la tricolor. El grupo Vostok se hizo con el control de la ciudad de Nishenka durante el día de hoy. Así que vamos a ver, queridos amigos, mientras tanto los ataques siguen. Rusia sigue atacando constantemente la infraestructura, tanto en Odessa como en Zaporizhia. Y bueno, por cierto, hoy Zelensky, supuestamente, voy a decir supuestamente, grabó un video a la entrada de Zaporizhia, pero hay fuertes indicios de que el video sea un video realmente falso. Mañana voy a tratar de darles la información, y de que en realidad ni siquiera estuvo en Zaporizhia Zelensky. De eso vamos a mostrarlo después. Y bueno, como saben, sigue el bloqueo ruso al Mar Negro y la situación cada vez peor para el ejército ucraniano en la zona del Mar Negro, la única salida al mar que le queda a Ucrania, que realmente prácticamente se ha quedado sin salida al mar. Queridos amigos, con esta información estamos terminando nuestro programa en directo a todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención, de verdad, sinceramente lo digo. Muchas gracias a todos los que han venido a Frente Militar y Geopolítico. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a nuestro canal Frente Militar. Tampoco dejen de suscribirse a Frente Militar 360 para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención. De verdad que sí, mañana seguimos día 27 de agosto. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.